Muy buenos días a todos, mi nombre es Khaled Rojas y hoy me presento ante ustedes para defender mi proyecto trabajo de grado, el cual se titula La brecha entre la protección integral y la realidad institucional, dificultades en la reinserción del adolescente sancionado en el contexto venezolano actual. Investigación desarrollada íntegramente por mi persona y gracias a la ayuda de mi tutora. Vamos a empezar un poco con una pregunta, con una introducción. La pregunta que motivó esta investigación. Vamos a empezar digamos, con una reflexión, que es la que pueden observar aquí en pantalla. ¿De qué sirve tener una de las legislaciones más avanzadas y garantistas de la región en materia de protección de niños, niñas y adolescentes si en la práctica los centros que se encargan de esto carecen de personal especializado, si los programas socioeducativos son inexistentes o intermitentes, y si el adolescente que egresa de este sistema se encuentra con una sociedad que lo estigmatiza y lo excluye? Esta es una pregunta y es la pregunta central que motivó mi investigación. Una pregunta que nace de la contradicción evidente entre lo que la ley promete y lo que la realidad institucional puede cumplir. Hablando un poco sobre el planteamiento del problema, que es lo que pueden observar aquí en pantalla, podemos decir que Venezuela adoptó hace más de 2 décadas, hace más de 20 años, la doctrina de protección integral, abandonando el viejo modelo tutelar de la situación irregular. Nuestra Constitución, específicamente en su artículo 78, reconoce a los adolescentes como sujetos plenos de derecho. La Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es decir, la LOMNA, establece un sistema penal de responsabilidad del adolescente con una finalidad eminentemente socioeducativa. Y aquí es aquí es donde nos vamos al sin embargo. Sin embargo, la realidad que enfrentan los adolescentes en conflicto con la ley penal es radicalmente distinta. Las instituciones encargadas de ejecutar las medidas operan con graves deficiencias estructurales, en infraestructura inadecuada, escasez de equipos multidisciplinarios, ausencias de programas de seguimiento y una visión predominante represiva que desvirtúa el carácter educativo del sistema. Esta brecha entre el garantismo normativo y la fragilidad institucional constituye el objeto central de mi investigación. Pasando un poco a hablar sobre los objetivos, que es los objetivos de la investigación, me propuse como objetivo general analizar críticamente las dificultades institucionales normativas y socioeconómicas que limitan la reinserción social y efectiva del adolescente sometido al sistema de responsabilidad penal en Venezuela. Para alcanzarlo, desarrollé 4 objetivos en específico. Primero, diagnosticar la situación actual de los centros de internamiento especializados y los programas postpenitenciarios. Identificar los principales factores endógenos y exógenos que inciden en la adaptación o reincidencia. Determinar las falencias operativas y técnico-jurídicas en la aplicación de medidas no privativas de libertad. Y por último, formular lineamientos de política criminal con enfoque en derechos humanos. Estos son los objetivos principales y los objetivos más específicos que desarrollé para que podamos tener una manera de poder llegar específicamente a esas informaciones, específicamente a todos esos que queremos buscar, que yo quiero llegar durante el procedimiento de esta investigación. Procedemos a hablar entonces sobre el diseño metodológico. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño documental de carácter bibliográfico y un nivel analítico descriptivo. Utilicé como técnicas principales, tenemos la revisión crítica de textos, la hermenéutica jurídica y el análisis dogmático. Realicé una triangulación teórica que me permitió contrastar 3 grandes fuentes. Primero, la normativa nacional. Tenemos la Constitución y también tenemos la LOMNA. También están los instrumentos internacionales, como fueron la Convención de Derechos del Niño, las reglas de Beijing, las directrices de Riad, la doctrina especializada y los antecedentes investigativos. Este abordaje metodológico me permitió construir un análisis integral que trasciende el mero estudio normativo para adentrarse en la realidad operativa del sistema. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿O qué quiero decir yo con esto? Que hallamos hallazgos fundamentales, valga la redundancia. La primera conclusión que tenemos es que existe un marco jurídico suficiente
pero insuficientemente ejecutado. La investigación confirma que Venezuela cuenta con un ordenamiento jurídico robusto y alineado con los estándares internacionales. La LOPNA, en varios de sus artículos, como lo puede ser el 526 y el 528, establece un sistema garantista que reconoce la responsabilidad penal diferenciada del adolescente y la proporcionalidad de las sanciones y la excepcionalidad de la privación de libertad. Sin embargo, este andamiaje legal se estrella contra una realidad de limitaciones presupuestarias, falta de personal especializado y ausencia de voluntad política para materializar los fines socioeducativos. Hablando un poco sobre la segunda conclusión a la que se halló, es que tenemos que el principio de excepcionalidad se ha desnaturalizado. ¿Qué quiero decir con esto? Las medidas privativas de libertad, concebidas como último recurso, se han convertido en la respuesta estándar del sistema. Esta desnaturalización del principio de excepcionalidad, consagrado en el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 548 de la LOMNA, expone a los adolescentes a los entornos que favorecen la desocialización y el contacto con dinámicas delictivas más complejas. Adentrándonos un poco en la tercera conclusión, tenemos que la reinserción es un proceso multidimensional, ignorado por las políticas públicas. La reinserción social no ocurre exclusivamente dentro de los centros de internamiento, depende crucialmente de factores familiares, educativos, comunitarios, económicos, como lo pueden observar en el gráfico que están viendo en pantalla. La desintegración familiar, la deserción escolar, la pobreza estructural y la ausencia de oportunidades laborales son factores que el sistema penal del adolescente tiende a ignorar. Las directrices de Riyad son muy claras al respecto. Los gobiernos deben establecer políticas que favorezcan el bienestar de los jóvenes, incluyendo el acceso a educación adecuada y programas de integración social. Esto no está ocurriendo en Venezuela, lamentablemente no está ocurriendo. Y por eso tenemos la cuarta conclusión. La estigmatización social es una barrera invisible pero devastadora. El adolescente que ha pasado por el sistema de responsabilidad penal enfrenta un etiquetamiento social que le cierra las puertas del mercado laboral y del sistema educativo regular. Esta exclusión, lejos de ser combatida por el Estado, se profundiza por la inexistencia de programas de sensibilización comunitaria y mecanismos de reinserción laboral. Como establece la regla 26 de Beijing, el personal debe recibir formación suficiente y debe haber un número suficiente de personas especializadas. En Venezuela, la escasez de equipos multidisciplinarios es una de las causas más graves que limitan la efectividad de la reinserción. Una vez tocado el tema sobre todas las reflexiones y sobre todas las conclusiones a las cuales se llegó durante la investigación, vamos a hablar un poco ahora de sus aportes, como lo ven en la lámina de acá. Vamos a hablar de aportes fundamentales. Esta investigación vamos a hablar de aportes en distintos planos. En el plano teórico, aporta una sistematización actualizada de las bases doctrinales y normativas de la responsabilidad penal del adolescente, las cuales están contrastadas críticamente con la realidad institucional venezolana, que era como habíamos hablado en un principio. En el plano metodológico, buscamos aportar un modelo de análisis que integra la hermenéutica jurídica con el estudio de factores socioeconómicos y familiares que podemos decir que ha superado las visiones exclusivamente normativas, porque no solamente es normativo, sino que se va un poco más allá. Eso es lo que se busca como aporte. Hablando un poco ya en el plano práctico, la formulación de lineamientos de política criminal orientados a la humanización del sistema y al fortalecimiento de la justicia restaurativa. Eso es lo que buscamos. También tengo el apartado de lo que son las recomendaciones centrales, que es la que está aquí en pantalla. Voy a destacar y voy a permitir darles las recomendaciones más relevantes. Primero, al Estado venezolano, como garantes primarios de los derechos humanos, se les recomienda reformular las políticas públicas de justicia juvenil, priorizando la creación de programas socioeducativos diversificados que permitan la aplicación efectiva de medidas no privativas de libertad. En segunda instancia tenemos a los tribunales especializados y al Ministerio Público. O sea, tienen que implementar un sistema de seguimiento postinstitucional que sea obligatorio. La reinserción no debe finalizar con la ejecución de una sentencia, tiene que seguir.
Un poco hablando de la tercera recomendación, vamos con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. Establecer convenios interinstitucionales para la certificación de competencias laborales dentro de los centros de internamiento. A la Asamblea Nacional, como cuarta recomendación, revisar el catálogo de medidas socioeducativas para incluir nuevas modalidades basadas en justicia restaurativa. Hablando un poco ahora sobre las conclusiones finales. ¿Qué es lo que yo quiero aportar? ¿Qué es lo que yo busco? Que la frase la dejé aquí en la lámina. Un verdadero sistema, un verdadero sistema de responsabilidad penal del adolescente o cualquier sistema punitivo es el que aporta, el que busca soluciones, el que busca la manera de reinsertar no solamente al adolescente, sino a cualquier persona que sea privada de su libertad o esté sancionada o penada, que sea reinsertada debidamente en la sociedad. Eso es lo que se busca. No, porque un sistema no se caracteriza o no tiene que ser evaluado como mejor o peor, dependiendo de cuánto es la agresividad a la hora de establecer las penas. Claro que no. Tiene que ser un sistema que ayude a reinsertar en la sociedad a todas aquellas personas que han pasado por ese sistema, por cualquier otro. Hablando a nivel un poco más personal, he trabajado en tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. He trabajado en fiscalía tanto de responsabilidad penal del adolescente como de protección de niños, niños y adolescentes a nivel civil. Y he visto y he tocado de primera mano a muchos adolescentes, me ha tocado hablar con adolescentes, me ha tocado hablar con niños, personas que han sido maltratadas, personas que han pasado por muchas cosas y por eso y de ahí renace, o de ahí nace, mejor dicho, la pasión que tengo por establecer y por buscar esta investigación y este tema en específico para mi tesis, para mi proyecto de trabajo de grado. Este es el aporte que yo quiero hacer y el que busco centrar para poder desarrollar mi carrera de aquí en adelante. Ese es el aporte que yo les puedo dar y esta es mi defensa de mi proyecto trabajo de grado. Muchísimas gracias.